Buenas noches, mi nombre es Andrea Cantor y voy a hacer el análisis de inventarios ABC de una distribuidora de pintura para carros que se llama Pintusan SAS. Entonces, ya que contamos con el esquema global para darle solución a este tema, entonces tenemos el código del producto, la descripción del producto, unidad de medida, el valor unitario y la cantidad de unidades vendidas por mes. En este listado tenemos 70 productos. ¿Listo? Ya con esta información vamos a despejar el resto. El total de unidades, el total de ventas, entonces la cantidad de unidades vendidas por el valor unitario. Y aquí aplicamos a toda la lista. El porcentaje de participación. Entonces hacemos que esta casilla, el total sobre la suma, abrimos paréntesis, y es la suma del total de las ventas. De todo. Fijamos este valor y cerramos. Aquí nos da el porcentaje a todos. Organizamos esto de mayor a menor. Seleccionamos. Ordenamos. De mayor a menor. Listo. Aquí ya se organizó. Para sacar el porcentaje de la participación acumulada, la primera casilla va igual. A la segunda se le suma el valor inicial. Entonces nuestra tabla inicia en el 5% y termina en un 100%. La clasificación se la hacemos manual. ¿Cómo? Con esta clasificación, con esta posición que le demos a cada letra, donde sabemos que los A son de 0 a 80, los B de 81 a 95 y los C de 96 a 100. Entonces vamos a clasificar nuestras pinturas. 80. Listo. De 81 a 95 son B. Listo. Y por ende de 96 a 100 son C. Listo. Ya tenemos nuestra clasificación. En el siguiente cuadro, entonces vamos a saber cuántas A, cuántas B y cuántos C hay de nuestros productos. ¿Listo? Entonces le damos contar punto sí y le decimos que este es el rango que le vamos a dar. Lo fijamos, punto y coma, de esta letra. Cuénteme de cuántas de estas hay. Y ella nos dijo. Nos da un total de 100, que fue lo que les dije que inicialmente había en la lista. Entonces, materiales de alto impacto, hay 34. Pinturas de mediano impacto hay 21 y pinturas de bajo impacto hay 15. Vamos a sacar la participación. Entonces, esto sobre la suma de estos mismos valores, los cuales fijamos y cerramos. Listo. Aplicamos, nos da un 100%, y nos dice el porcentaje de participación según la clasificación del material. Las ventas, entonces, aquí lo hacemos con la de sumar sí, abrimos, seleccionamos todas la clasificación nuevamente, punto y coma, de la letra A, punto y coma, sobre el total de las ventas, por el total de las ventas. ¿Listo? Y cerramos. Esto nos da el total. Los materiales en A me producen esto, los materiales en B me produce esto, y los materiales en C me produce esto. ¿Listo? Y en la participación por ventas, entonces fácilmente es el valor de ventas sobre la suma del total de las ventas. Esto va fijo, ¿no?
y lo cerramos. Y efectivamente, el material A es un 80% de la participación en ventas. Y entre los materiales de B y los materiales de C nos da el 20% de las ventas. Esta información la vamos a graficar de la siguiente manera. Entonces, ponemos los datos. ¿Qué le vamos a agregar? Entonces le agregamos el total de las ventas. Tanto le vamos a dar el nombre como le vamos a dar los datos. Aceptar. Está procesando. Le vamos a agregar la otra partecita, que es la participación acumulada. La participación acumulada. Y le digo que estos son mis datos de participación acumulada. Aceptar. En editar, aquí no es 1, 2, 3, 4, sino los rangos que le vamos a dar son los mismos nombres de nuestras pinturas o los códigos si los manejáramos muy bien. Aceptar. Aceptamos aquí también y ya nos da nuestra gráfica. Que para darle como el punto de corte, entonces hacemos lo siguiente. Participación acumulada, que también nos lo denimos, que nos muestra de un 100%, donde nos hace el corte del 80, donde llega el 20, véanlo por aquí, listo, entonces ahí nos da como los rangos de todos, de toda esta información en una sola gráfica. Entonces, ¿qué puede hacer el dueño de esta distribuidora de pinturas? Que de sus 70 pinturas, aquí se dio cuenta haciendo esto, que tiene 34 clases de pinturas que ni por nada del mundo puede dejar de sacar, porque lo que más le produce son 34 ítems que le hacen el 80% de sus ventas. 21 pinturas siguientes, pues no son tan relevantes, pero están en la segunda posición. Y las que menos nos hacen venta son 15 ítems, 15 tipos de pinturas, que pues no hay que sacar nada, pero hay que dejarlos ahí. Pero preocuparnos por esas pinturas que se encuentran en el rango A. Así uno puede ver, darle una mejor clasificación, una mejor compra, una mejor producción a estas pinturas que a las otras. De pronto uno se pone a hacer cosas que no van, o se ponen a fabricar pinturas que no van al caso, cuando hay otras por las que hay que preocuparse, ya que le dan, pues, aquí comprobado el 80% de su venta. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es William Arias. El día de hoy voy a hacer un ejercicio relacionado con los inventarios ABC. Lo que vamos a hacer es, tenemos una empresa que comercializa productos, artículos, accesorios para computadores y de tecnología. Lo que vamos a hacer, de acuerdo a esta lista de 65 productos, eh, clasificar tres grupos que me van a decir la participación que tiene cada uno de estos grupos para saber cuáles son los que mayor margen de ventas me están generando en la empresa y así poder saber en cuál debo enfocar todos mis esfuerzos o bueno, en la empresa. Vamos a empezar sacando el total de ventas. El total de ventas lo vamos a sacar de la siguiente manera, igual a el precio unitario por la cantidad de unidades vendidas en determinada cantidad de tiempo, en un periodo de tiempo determinado. La participación de cada producto, el porcentaje de participación en ventas de cada producto lo vamos a obtener con la siguiente fórmula. Vamos a decirle que es igual al total de ventas de este producto sobre la suma del total de ventas de todos los productos.
Vamos a fijarla. Y de esta manera obtenemos el porcentaje de participación de cada uno de los productos o de cada uno de los artículos. Ya teniendo esa participación, lo que vamos a hacer es organizarlos de mayor a menor. Lo vamos a organizar por el total de ventas de mayor a menor para sumar la participación acumulada, que es igual a la sumatoria de la participación de cada uno de los productos. Entonces lo vamos a hacer así y vamos a sumar cada uno, este más este, para poder tomar estos rangos de cada una de las clasificaciones. Entonces vamos a clasificar como tipo A los que van desde el 0 hasta el 80. Sería esta acá, tipo A. Ya mayores del 80% hasta el 95% serían tipo B. Y el restante serían tipo C. Entonces ya sabemos cuáles son tipo A, cuáles son tipo B y cuáles son tipo C de acuerdo a la participación que tienen en las ventas totales. Entonces vamos aquí a colocar en este cuadrito la cantidad de productos que pertenecen a la clasificación A. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Igual a contar, sí, contar, sí. Le vamos a decir que nos cuente las celdas en este rango, en las que pertenezcan, vamos a fijarla, las que pertenezcan a la clasificación A, que son 34 artículos. Y de esta manera, pues, vamos a sacar los artículos de las otras dos categorías. Entonces dice que en la clasificación A hay 34 artículos, en la B 17 y en la C 14. De acuerdo a esto, a esta cantidad, vamos a saber la participación, o sea, qué porcentaje corresponde a estas cantidades. Lo vamos a sacar de la misma manera que sacamos el porcentaje de participación de ventas. Igual a la cantidad de artículos de la clasificación A sobre la suma de todos los artículos. O sea que la categoría A corresponde al 52.3% de los artículos, la categoría B al 26.2% y la C al 21.5%. Ahora vamos a calcular el valor de las ventas de cada grupo, que sería igual a sumar, ¿sí? Sumar, sí, le vamos a dar que nos sume dentro de este rango. Que dentro de este rango de celdas, que lo fijamos, las que tengan la letra A nos sume las ventas. Este también lo fijamos. Cerramos. Y nos va a decir que
los grupos que pertenecen al grupo A, perdón, los artículos que pertenecen al grupo A o al tipo A, que es el 52% de los productos, me generaron unas ventas de 1.464.096.000. Quitémosle los ceros. Y la clasificación por ventas, pues la sacamos de la misma manera que hemos sacado las otras. Entonces vamos a hacer este igual a este sobre la suma de este total. Lo fijamos. Me dice que la participación en ventas del total de ventas, el grupo A tiene el 79% de las ventas, 79.3%, los artículos del tipo B, el 15.6% y los del C, el 5.1%. De acuerdo a esto, ya sabemos cuáles son los artículos que nos están generando mayor volumen de ventas. Y pues serían los artículos en los que la empresa debe enfocar todos sus esfuerzos y no debe dejar que, pues, eh, de pronto se le agote el inventario de estos productos porque son los que mayor porcentaje de venta tienen. Para mirarlo gráficamente, podemos hacerlo insertando una gráfica. Le vamos a decir que en la gráfica nos muestre el total de ventas. Y que nos muestre la participación. Entonces nos va a mostrar de forma gráfica una curvita ahí de los cuáles son los artículos que mayor venta tiene. Entonces aquí le decimos que nos muestre los nombres de los artículos. ¿Listo? Entonces aquí nos vamos a la tablita. Gráficamente, pues, cuáles son los artículos que mayor venta generan. De esta manera, pues, terminamos el ejemplo. Mis conclusiones, pues, mediante la realización de este tipo de ejercicios podemos realizar estudios de ventas. Además de eso, pues no solamente lo podemos hacer con ventas, sino además con las compras que realizamos de la empresa o con los clientes que tenemos en una empresa de servicios, de prestación de servicios, o los proveedores que nos están suministrando algún tipo de materia prima o artículos. Y nos sirven estos resultados que obtengamos con este tipo de ejercicios, pues nos sirven para tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento de la organización, de la empresa en la que estemos trabajando o cualquier otro tipo de negocio
del que estemos siendo partícipes, con el fin de buscar oportunidades de mejora para tomar acciones correctivas o preventivas frente a fallas que encontremos en los mismos. Espero que haya sido correcta y completa la información. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Sandra Giselle Ramírez del Programa Técnico Profesional en Procesos Administrativos. Continuando con el ejercicio, yo me inventé la propia empresa, perdón, basada en otro trabajo que ya habíamos presentado anteriormente de una empresa de café. Entonces decidí tomar eso como ejemplo, lo denominé Café del Campo. Entonces, ¿qué hice yo? Seleccioné un tipo de café que usualmente se consume en el mercado, que es el café molido por libra, tostión media, tostión suave, el clásico, ¿qué otra? Café granulado o de preparación instantánea, café capuchino sin azúcar, con azúcar, eh, endulzado con stevia, café tradicional y el café que viene en grano para quienes tienen máquina. Entonces, de acuerdo a eso, hice un inventario de cantidad de unidades vendidas. Está el costo unitario, sacado más o menos de lo que uno compra en el mercado, y el valor total vendido. Entonces, tuve en cuenta el gusto de la gente, eh, el valor unitario como está en el mercado y el valor total vendido. Entonces, este valor sale de multiplicar las 50 unidades por el costo unitario, que ya lo hice previamente, y de ahí para abajo, pues lo que hice fue pues arrastrar el cursor para tomar la misma fórmula. La participación resulta del, de dividir este valor por el valor total. En este caso yo le di aquí el valor total y le di aquí el porcentaje. El porcentaje es del 15% para uno, o sea, yo lo que hice fue organizarlo de acuerdo a la participación. Salió el valor después de dividir nuevamente este valor por el valor total, este valor por el valor total, y me dieron estos resultados y los cuadré con porcentaje. La participación acumulada sale, digamos, en el caso de la participación del 15, pues aquí queda lo mismo, pero ya el valor para el segundo ítem cambia porque resulta de sumar este valor con este, como lo vemos acá, y de ahí en adelante este valor resulta de sumar este y nos da este con este nos da este, y así hasta que nos dio el 100%, como se puede apreciar. Inmediatamente procedí de acuerdo a ese orden a clasificarlos en A, B y C. Yo ya había hablado de ese tema previamente en otro trabajo que habíamos tenido. Entonces, la clasificación A va del 0 al 80% de los productos que me generen esos ingresos. El B es del movimiento que hay del 81 al 95% y el C del 96 al 100%. Es decir, que hay 7 productos que me generan el 80% de mis ingresos. Entonces aquí los tenemos, aquí me da 7. Dice que tengo 3 productos que me generan más o menos como un 15% y un 10 y otro 10% que me lo dan otros 2 productos. La participación, como resulta de dividir este valor
este valor entre este y es decir, esos 7 productos. El siguiente valor, los 512.000, me resultan de sumar el total vendido de los productos que están en la categoría B, que me suman 512.000. Y el último resultado me resulta de la suma de las ventas o total vendido de los últimos 2 productos. Es decir, que eso me da 2.677.500. Y aquí está nuevamente ese valor. Puedo darme cuenta de que está bien. La participación en ventas. Ese valor me resulta de multiplicar me resulta de sumar dividir las ventas entre el total de las ventas y me da dando un porcentaje, y esto me da el 100%. Finalmente, el gráfico, ¿cómo lo represento? Entonces me fui a insertar, escogí el tipo de gráfico, le di seleccionar los datos, donde escogí la casilla del total vendido y el rango y la participación acumulada. Luego edité la casilla donde está la clasificación de cada uno de mis productos para que quedara más claro. También dentro de la gráfica puedo darle pues la tendencia al cambiar el tipo de gráfico. Entonces aparece en el cuadro combinado ya aparece la participación acumulada, que es una línea que la trazamos. Si yo la marco aquí, pues obviamente me va a dar la tendencia y me muestra que el 80% de mis ingresos me lo generan estos productos. La línea iría por este lado. La siguiente, los siguientes o el resto de los ingresos ya me lo generan estos productos, que son los que salen muy poco al mercado. ¿Qué podría yo hacer ahí? Entonces, en ese caso, yo promocionaría esos productos a través de degustaciones en centros comerciales y supermercados. ¿Qué más? Se dice que el número de artículos A suman el 80%, como ya lo había mencionado. Eso sería todo. Lo hice pues más corto, como fue inventado. Espero que haya sido claro. A mí me quedó muy claro también a través del material didáctico suministrado por el profesor. Le agradezco mucho su atención. Y eso sería todo. Quedo atenta a sus recomendaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jessy Echeverría. Hoy vamos a ver un ejemplo sobre inventarios ABC. En el enunciado tenemos que la empresa Raico se encarga de distribuir y comercializar electrodomésticos. Se desea clasificar por el sistema de inventarios ABC los productos que se presentan en la siguiente tabla. En este caso, en la empresa Raico vamos a manejar todo lo que son lavadoras. Además, se pide determinar la participación monetaria de cada artículo en el valor total del inventario,
B. Calcular el porcentaje acumulado de los artículos basado en el número total de artículos. C. Calcular el porcentaje acumulado del uso del dinero basado en su uso total. D. Trabajar los artículos, perdón, tabular los artículos del inventario en orden descendente, es decir, de mayor a menor. Y E. Analizar los artículos que se deben almacenar por clase. Bueno, como primera medida, primero que todo vamos a empezar a calcular el total vendido. Lo hacemos multiplicando la cantidad de unidades vendidas por nuestro costo unitario. En este caso, voy a manejar acá 16 tipos de lavadoras. Entonces cogemos la cantidad de unidades vendidas de la hora tipo 1 por el costo costo unitario, que es de 860.000, y nos da un valor de 344 millones de pesos. Entonces acá, como vamos a utilizar la misma fórmula para todos, hacemos doble clic y acá nos da nuestro total. Listo, acá en esta columna G vamos a calcular nuestra participación monetaria. ¿Cómo la calculamos? Tomamos este valor, los 344.000 de la hora tipo 1, y lo dividimos en la suma de, tomamos este rango que es la suma de todo el total vendido. Es muy importante que fijemos estas celdas para que no se nos cambie la fórmula. Perdón, como era acá con F4. Listo, entonces acá tenemos listo, entonces acá ya calculamos nuestra participación monetaria. Tomamos este valor, nuestro primer valor del total vendido, lo dividimos sobre la suma total de nuestro total vendido, y cubrimos nuestras celdas. Ahora, para calcular nuestra participación acumulada, nosotros primero tenemos que hacer nuestra calificación descendente, es decir, vamos a clasificar por ventas, por nuestro total vendido, de mayor a menor. Entonces vamos acá donde dice ordenar y filtrar, le damos acá orden personalizado, vamos a ordenar por total vendido, tenemos valores y lo vamos a organizar de mayor a menor. Listo, entonces acá automáticamente nos dio que ya nos quedó clasificado nuestros artículos en orden descendente de mayor a menor. Bueno, ahora sí, para calcular nuestra participación acumulada, una vez tengamos organizado en orden descendente, entonces tomamos, bueno, acá para nuestra lavadora tipo 2 no hay nada que hacer, no se puede sumar esa participación con la anterior, nos va a dar lo mismo. Sumamos este 13.5 que es la anterior, más la posterior, que es esa 11,5, y tomamos estos dos valores y los arrastramos. Uy, perdón, creo que me embarré acá. Se arrastra, este es el que se arrastra.
Para saber que esta participación acumulada, para saber que esté bien esa participación acumulada en nuestro ítem número 16, es decir, bueno, en este caso que es la labora tipo 13, nos tiene que dar el 100%. Bueno, ya para tener nuestra clasificación, nosotros voy a clasificar los artículos en A, B y C. Entonces, acá en este cuadro, yo tengo que la clasificación A va a ser en participación del 0 al 8 al 80%. En nuestra clase B, en la clase B voy a evaluarlo del 81% al 95% y en la clasificación C va del 96 al 100%. Esta clasificación A, pues en esta clasificación A voy a evaluar los artículos que me generan más ventas, que es decir, que es donde tengo clientes más potenciales, donde obtengo los inventarios más costosos y son los artículos que me generan más utilidades. En la clasificación B, pues son los que son los en orden, son los que me generan más importancia después de la clasificación A, y la C pues es la que no deja de ser importante, pero lo voy a clasificar de tercera medida. Entonces, acá, de acuerdo a estos porcentajes, voy a clasificarlos. Como dije, acá la clasificación A va del 0 al 80. Entonces le pongo A hasta el 79,8. Este 83,6 pues ya está fuera de mi rango de la clasificación A. Entonces ya corresponde a mi clasificación B, que va hasta este 94,3. Ya el 96,5 ya corresponde a mi a mi clase C. Bueno, ya para empezar a hacer mi análisis, quiero saber cuántos artículos corresponden a mi clase A, cuántos corresponden a la clase B y cuántos a la clase C. En esta primera celda voy a averiguar cuántos artículos son los más importantes dentro de mi inventario. Para averiguar esto, lo voy a hacer mediante la función contar si. Lo vamos a calcular. Me piden un rango, el rango pues va a ser toda la clasificación que yo di para los 16 artículos. Es muy importante que efectuemos las celdas para que me dé igual para cada clase, y lo separamos por una coma. El criterio, me piden un criterio, y mis criterios es lo que yo quiero saber, que es mi clase A. Le damos enter y me da que 8 artículos son los que están dentro de mi rango del 0 al 80%. Entonces acá arrastro la fórmula, tengo que si los 5 artículos corresponden a la clase B y a la clase C corresponden solo 3 artículos. Entonces, como lo hice por una fórmula, acá vamos a mirar, a comprobar que esto es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corresponden a mi clasificación A, y 5 de B y 3 de C. Eso quiere decir que está bien el cálculo que dice. En esta siguiente columna de participación, vamos a calcular qué porcentaje de participación tienen dentro del inventario esos artículos que yo calculé. Entonces, para hacer este cálculo, vamos a tomar esta ecuación, tomamos esta cantidad de 9 y lo dividimos en la suma de estos tres, y vamos a proteger nuestras celdas para poder arrastrar la fórmula. Le damos enter y acá tenemos que mis artículos de clase A tienen una participación del 50%
de los inventarios, mis artículos de la clase B tienen un 31.3 de participación y mis artículos de clase C tienen una participación del 18,8%. Bueno, en esta columna P vamos a calcular las ventas de cada clase. Para esto lo voy a hacer con voy a hacer ese cálculo con una función que se llama sumar si, donde me piden un rango, que ese rango va a ser la suma de mi clasificación. Tenemos que proteger las celdas para poder arrastrar la fórmula. Me piden que cuánto es la sumatoria de mi clase A y vamos a vamos a hallar toda la suma de nuestro total vendido. Acá también es muy importante proteger nuestras celdas para poder arrastrar la fórmula. F4. Listo. Entonces acá tenemos que el total en ventas de nuestro artículo, nuestros artículos de clase A sumaron 11.581 millones de pesos. Entonces acá arrastramos nuestra fórmula. Finalmente vamos a calcular la participación por ventas de cada clase. Entonces, como algo parecido a lo que dice en la columna O, lo vamos a hacer acá. Tomamos este valor de nuestras ventas de clase A y lo dividimos entre la suma de nuestras tres clases. Protegemos nuestras celdas para poder arrastrar la fórmula y le damos Enter. Listo, acá ya tenemos que la sumatoria en ventas de los artículos de clase A tiene una participación del 79,8%, los del artículo B tienen una participación del 14,5% y nuestra sumatoria en ventas de nuestros artículos clase C tiene una participación de 5,7%. Entonces, ya para poder analizar todos estos datos, tenemos que el 79,8% de las ventas está siendo ejecutado por 8 artículos con un total de 11.581 millones de pesos. Es decir que estos 8 artículos me están generando casi el 80% del total de mis ingresos. Es decir, que esto es el inventario más importante para la empresa Raico. Los siguientes 5 artículos, es decir, los de clase B, tienen una participación del 14,5% y con un total en inventarios de 2.109.800.000 pesos. Bueno, ya para otra conclusión es que este método de inventario determina la importancia de los artículos en función de uso y de ventas. También le permite a la compañía Raico un mayor control sobre el inventario que almacena en todas las bodegas. Bueno, esto ha sido todo en mi ejercicio. Muchas gracias por la atención prestada.
Muy buenas, mi nombre es Víctor Manuel Cortés. Hoy vamos a ver el tema de inventario ABS. Entonces vamos a ver el sistema de inventario. Entonces vamos a hacer el ejercicio con un portafolio de 50 registros de productos de aseo, aquí como lo ven, los nombres del producto. Entonces dice así, en la casilla número 1, que es esta, todas estas casillas, vamos a ver pues la numeración de los registros. La casilla número 2, lo que vamos a ver es la descripción de lo que estamos viendo, los productos. En la 3, vamos a ver las unidades vendidas. 4, costo unitario. 5, total costo de venta. 6, porcentaje de la participación. 7, participación acumulada. Y 8, las clases pues, de ABC. Entonces, ya aquí ya está realizado. Se lo voy a explicar así. Entonces, multiplica uno el costo unitario, este costo unitario, por unidades vendidas, que es este, y nos va a dar este total de costo de venta, los 5.347.877. Esto lo divido con el total, que son los 89.865.237. Entonces uno lo divide pues el 5 con 89. Y esto da un aproximado pues el porcentaje de la participación, que es el 6%. Entonces cada uno va saliendo, este porcentaje que va saliendo acá, cada uno va saliendo de acá del total de costo de venta. Entonces cogemos este y lo divido con los 89 millones y nos va a dar el 5. Y así cada uno de aquí para abajo nos va a dar al lado el porcentaje. Lo mismo pasa con la participación acumulada. ¿Cómo lo hago de acá? Aquí ya lo hago como una suma. Pues hago ya la suma. El 6%. Entonces, 6 y más 5 serían 11%. Más 5, 16%. Más 5, 21%. Más 5, 26%. Y así sucesivamente. Hacia abajo. Vemos acá el 100%. Entonces acá se lo explico en esta casilla que dice y el del gráfico. Entonces vemos acá las clases A, B, C. Vemos el 80% y vemos que la cantidad del registro es de 24. El porcentaje de la participación es 48,0%. Ventas, ahí vemos que son 71.290.862. Y el porcentaje de la participación por venta es el 79. Y ahorita ya les explico esto. Lo mismo pasa con la B. Lo vemos acá, que vemos que es del 81 al 95. El cantidad de registro es 15. Participación 30. Ventas 14.256.375. La participación es del 16%. Acá lo mismo con la C. Vemos la cantidad de registro que son 11. La participación 22. Ventas los 4.318.000. Y vemos el 5%, que es el total acá el 100%. Y ya les voy a explicar ahí en este. Vemos que es la A, B y C. Entonces la participación acumulada se suma a cada participación de venta hasta llegar al 100%, como se los dije yo ahorita anterior. Entonces, ya les explico acá para hacer el ejercicio, pues que se concluya con los siguientes, pues con los 50 registros. Tomamos para nuestro ejemplo los 24 registros que son tipo A. Entonces, que son estos. Hasta acá, aquí lo vemos que son 79. Estos son los tipo A. 79. De 79 para abajo vemos los B. Hasta acá, hasta el 95. Y los C del 96 hasta acá, hasta los 100. Eso era lo que estaba acá lo que les estaba indicando.
Entonces, se quiere decir que a estos productos debemos tener un sumo cuidado porque representan el 79% de las ventas, lo que le explicaba. Sin productos, pues, infaltables, pues, que estén en el inventario. Y no se pueden permitir que estén, pues, agotados. Digámoslo, con el 15 registros, se, digámoslo que se representan el 16% de las ventas y quedan clasificados como tipo B. En el 11 registro se representan el 5% de las ventas para quedar clasificados como tipo C. Esa viene siendo la C, de lo que estamos hablando. Entonces, con los registros tipo A, debe tener un forecasting, se puede decir, o demanda, siempre pues actualizado porque son los productos que nos están generando las ventas. Para los registros de clasificación B y C se deben buscar estrategias con los proveedores para que con activaciones que se hagan con ellos en los puntos de ventas se pueden llevar poco a poco, digámoslo, a clasificar como tipo A, no es este, y darles un tiempo prudente para que se hace como una recategorización y, y de lo contrario pues optar renunciar a ellos del portafolio y darles pues una oportunidad a otros productos nuevos o tenerlos por servicio, digámoslo de acuerdo pues al segmento del mercado. Todo esto es lo que les explico de esto. Bueno, espero que les haya interesado y eso es lo que yo tengo entendido con este ejercicio. Muchas gracias y sigue otro compañero. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Abel Antonio Ñate Guerrero. Vamos a hacer el ejercicio de inventario A, B y C. En este momento tenemos una empresa de artículo femenino y masculino. Como pueden observar, tenemos 24 artículos. Aquí en esta otra columna tenemos la cantidad de unidades vendidas de cada artículo. Costo unitario, el costo unitario de cada artículo, lo que cuesta. Aquí vamos a hablar sobre el total vendido. Se coge la cantidad de unidades vendidas por el costo unitario y nos da el total vendido del artículo. Y así sucesivamente con todos los artículos. Vamos a sacar la participación. La participación es sobre la suma del total vendido y sale el porcentaje de participación. Como aquí tenemos en esta otra columna la participación acumulada. ¿Cómo sacamos la participación acumulada? El primero se coloca igual como está en la participación. Es igual. Y para sacar los de ahí, los siguientes, se coge este por este y nos da este. Y así podemos observar que este que está acá lo podemos sumar con este y nos da este. Y así sucesivamente con todos los artículos para que nos dé la participación acumulada. También lo tenemos ya clasificado el tipo A, y tipo B y tipo C. ¿Sí? Vamos a hablar la clasificación. ¿Cómo tenemos la clasificación? Aquí tenemos la clasificación tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A va desde el 0 al 80%. Tipo B va del 81% al 95%. Tipo C va del 96% al 100%. En este momento tenemos 12 artículos en tipo A, 6 artículos en tipo B y 6 artículos en tipo C.
vamos a ver la participación. Tenemos 50% de participación en el tipo A, el 25% de participación en el tipo B y 25% de participación tipo C. Ventas. En las ventas tenemos 243.224.000 en tipo A. En tipo B tenemos 45.849.000 pesos y en tipo C tenemos 19.859.000 pesos. Participación en ventas. Participación en ventas. Tenemos el 79% de participación el 15 en tipo A, el 15% en participación en tipo B y el 6% en participación tipo C. ¿Qué quiere decir? Las compañías deben enfocarse su esfuerzo en tener su inventario en existencia de productos tipo A, ya que son los que más le generan ganancia. Los productos tipo B y tipo C, aunque no generan tanta ganancia, también son importantes y se deben garantizar el stock mínimo que cumplan con la demanda. Aquí observamos que hicimos una gráfica que es el análisis geográfico. Hacemos una selección de datos, selección de ventas y participación acumulada para tener un buen inventario. Muchas gracias y que Dios lo bendiga a todos. Muy buenas noches, mi nombre es Diego Alexander Ramírez. En este momento estamos viendo la asignatura de inventarios. Estamos viendo los inventarios tipo ABC. Quisiera, antes de entrar en materia sobre el ejercicio que se nos plantea, definir qué significa un inventario tipos ABC. A continuación, esto depende de unas siglas, de las siglas ABC, y esto depende de los porcentajes de participación, que estos porcentajes son los que, porcentajes de acumulado, que estos porcentajes son los que a nosotros nos dan la luces del comportamiento de la materia prima que nosotros estamos vendiendo. Entonces, si tenemos un resultado, por lo menos en la clasificación A, es de 0 a menos 80%, lo clasificaremos dentro de esa categoría. Lo mismo pasa con la categoría B, que es del 81% a menos 95%, y la categoría C, que sería del 96% menos el 100%. Siendo de esta manera la categoría C una de los principales factores para ejercer la ganancia en una industria. No vamos a entrar en detalles en este momento los porcentajes de cómo se sacaron, puesto que estos son labores de ofimática de lo que se da un Excel, pero bueno, para poder dar las cantidades, los precios, recordemos que estas son hojas de cálculos que nos ayudan a sacar el tipo de porcentaje que tenemos. Lo que vendemos es la participación en el mercado de lo que vendemos y aquí la participación del acumulado. Aquí nosotros tenemos la participación total del producto en venta. Como podemos observar, tenemos 12 elementos de categoría tipo A que no pasan ese porcentaje porque, si vemos, es una participación muy mínima en realidad. En la categoría B solo nosotros tenemos una participación de un 85% con nuestros artículos. Entonces, ¿qué quiere decir? Este artículo para nosotros nos da una ganancia de 14.250.000 pesos y solo tuvimos que vender 95 prendas. Para un global total de las prendas que se venden, eso nos daría un total de un mínimo porcentaje, pero se nos sube por el alto costo que esta prenda nos está dando a nosotros, ¿sí? Entonces, no siendo de otra manera, vamos a revisar y después de plasmarlo en un sistema de barras, aquí en la parte inferior coloqué todo lo que se refería a la cantidad de productos que nosotros manejamos y su participación en el mercado en el porcentaje que se vende. Como podemos observar, nuestro margen de venta y de ganancia en esta industria se encuentra en la categoría C, que va de 20 millones a 50 millones, y esta es la utilidad de la empresa como tal. Este tipo de inventario lo que hace es abrirnos luces a nosotros para poder tener una participación en una manera más efectiva, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para poder manejar un inventario, para poderlo no solamente manejar, sino
verificar nuestras ganancias, nuestras utilidades, y de esta manera no podemos dejar de abastecer este tipo de porcentajes. Ahí es donde está nuestra ganancia. Con esto queda terminado mi participación, profesor y compañeros. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación voy a presentar el análisis sobre el tema de inventarios ABC. Lo voy a plantear, lo voy a trabajar acerca de una empresa ficticia de venta de celulares. En la columna B ya fijé 20 tipos o 20 referencias o 20 tipos de celulares que se venden. Ya la cantidad de unidades vendidas en determinado periodo de tiempo y el costo por unidad. Vamos entonces a sacar el total vendido sobre cada referencia, sobre cada modelo. Entonces tomamos la cantidad de unidades vendidas y lo multiplicamos por el costo de cada unidad. Esto ya está dado en pesos. Vamos a arrastrar la fórmula para el resto de celdas que necesitamos trabajar. Aquí ya vamos a determinar el porcentaje de participación de cada referencia en cuanto al inventario. Entonces, tomamos esto, lo dividimos en la suma de todos los valores. Recordemos fijarlo con F4. Recordemos tener este valor en porcentaje, tener el valor más exacto posible y arrastramos por el resto de celdas o de referencias en este caso. Vamos a darle un poco más organizado. Recordemos que debemos dejarlo o organizarlo de forma descendente, perdón. Vamos acá, según el total de vendido, o en este caso para tener el porcentaje mayor. Hasta aquí ya lo tenemos, de mayor a menor, y listo. Aquí ya nos arroja de primera, o de primera, con los primeros valores, o las primeras, o las referencias con mayor porcentaje de participación dentro del inventario. Aquí ya vamos a tener a determinar participación acumulada. Bueno, acá vamos con más. Aquí nos debe dar al finalizar el 100%, lo que nos confirma de que está bien hecho el ejercicio. En cuanto a la clasificación, ya inicialmente yo había fijado los rangos del 0 al 80%, al igual que pues tomé la misma clasificación o el mismo rango que en el ejercicio de ejemplo. Entonces vamos aquí a clasificar según esos rangos. A partir del 80.5% empieza a ser B hasta el 95%, al igual la categoría C a partir del 95.1% o 0.1%. Entonces, ok, listo. Vamos a organizarlo. Aquí ya vamos a empezar a trabajar sobre la información básica que tenemos, a empezar a determinar los datos que nos va a permitir realizar el análisis y tomar decisiones acertadas en cuanto al inventario. En esta columna o en esta celda nos va a arrojar un dato bastante importante mediante esta fórmula. Seleccionamos todo el rango de clasificación. F4 para que nos quede fijo. Aquí que estamos, ¿qué dato nos arroja? ¿Cuántas referencias o tipos de celulares o tipos de modelos, en este caso llamémoslo referencias, están dentro de la clasificación A? En este caso son 9, podemos reconfirmarlo. Como es un ejercicio sencillo de un inventario pequeño, lo podemos hacer. Si fuera un inventario de grandes cantidades, pues no nos sería muy engorroso ponernos a hacer este ejercicio. Sabemos que con la fórmula efectivamente nos arroja el dato que necesitamos. Entonces, esto. Vamos a determinar el porcentaje de participación. Vamos a arrojar
este mismo indicador, pero en porcentaje. Entonces, esto lo vamos a dividir como lo hicimos anteriormente. Esto es la suma de todos los valores, fijándolo con F4. Y esto debe ir en porcentaje. Entonces aquí ya nos da los porcentajes, ¿ok? Vamos a ver en cuanto a ventas. Cómo cómo nos representan las ventas cada clasificación. Aquí ya empezamos a ver datos más específicos para tener un mejor análisis. Ahora sí. Entonces aquí vamos a tomar todo este rango. Recordemos fijarlo con F4. Vamos aquí a la celda A o a la clasificación A, que es la que nos interesa en este momento. Y vamos a tomar todo el rango de total vendido para tomar el dato de las ventas de la clasificación A. Perdón. Aquí vamos a tomarlo en 100 pesos, formato de celdas. Perdón, ya me muevo un poquito. Vamos a buscarlo en peso colombiano. Listo. Perdón, yo vuelvo a mover esto por acá. Listo. Entonces vamos, en cuanto a ventas, las referencias de tipo A o que están dentro de la clasificación A nos están representando 485.501 millones dentro de las ventas en el periodo determinado. Ya los de clasificación B nos representan 88.290 millones, 800.000 millones, perdón, y 41.659 millones nos representa o está dentro del rango de clasificación C. Como podemos ver, la diferencia, por lo menos de la B a la A, es bastante amplia. Estamos hablando de casi 400.000 millones de pesos, un poco menos de este valor. Obviamente, en cuanto a la categoría C, es bastante amplia la diferencia. Entre B y C, estamos hablando de un doble más o menos, del doble de participación. Vamos a esto en pesos, en cantidades, vamos a ver en cuanto a porcentaje, que nos puede ayudar a arrojar un dato más o tener un mejor análisis. Entonces, esto vamos a decir que, perdón. Oh, perdón, ¿qué hice acá yo? Algo hice mal. Bueno, otra vez lo volvemos a hacer. Primera celda, dividido, la suma, pequeño detalle de siempre. Oh, por Dios, ¿qué pasó acá? Una última vez, ¿qué pasó? Entonces, está dividido. Ya lo he hecho varias veces, ahora qué pasó, vamos a ver la suma. Creo que hay algo mal en la fórmula. Me está arrojando. Vamos a ver si nos funciona así. Ahora sí, está botando en signo pesos, con razón nos da. Tener un dato más exacto, vamos a... y arrojamos esto. Ok, aquí ya nos da un porcentaje, un dato que nos ayuda a tener un análisis más eficiente, más efectivo del tema.
Vamos a proporcionar, a insertar una gráfica, básicamente para tener este tema. Para graficar un poco los resultados. Vamos aquí a agregar dispersión acumulada. Opa, nos fuimos ahí, no, nos fuimos un poco más abajo. Eso. A editar, esto lo vamos a tomar con el dato de las referencias o los modelos que manejamos para tenerlo de forma más clara en la gráfica. Ok. No sé qué pasa en el momento de, ya lo he hecho varias veces, no sé qué es lo que pasa en esta gráfica. Ay, Dios mío, vamos a hacerlo otra vez, ¿qué pasa? No sé qué pasa con esto. Bueno, esta vez sí funcionó. Ya de hecho le recibo varias veces y no sé qué pasaba con la gráfica, la verdad. Bueno, esta gráfica nos ayuda a ilustrar un poco más. Voy a dejarme por acá ya que los datos ya tenemos el análisis, entonces no, pues ya no necesitamos ver en sí los datos básicos. Aquí, ¿qué nos ayuda a determinar? Bueno, esta gráfica nos ilustra un poco este análisis aquí planteado. Como podemos ver, los tipos de referencias de que van dentro de la clasificación ABA nos abarca un 78.89% de la participación en ventas, que es un número bastante amplio. La clasificación B está dentro del 14.35% y en último está la clasificación C, que estamos hablando de 6 tipos de referencias, que abarca el 6.77%. Aquí podemos ver algo bastante particular, que no siempre la cantidad es lo que de pronto pensamos que cantidad de inventario o cantidad de unidades de inventario nos va a proporcionar mayores ventas. En este caso vemos aquí la diferencia. Dentro de la clasificación C tenemos 6 clases de referencias, en cambio en la clasificación B tenemos 5. Pero en esta B tenemos inclusive supera el 100%, más del 100% en cuanto a la clasificación C. De esta manera podemos ver un ejemplo de que no siempre cantidad es mayores ventas, no nos proporciona mayores ventas. Y esto nos ayuda a determinar de que debemos poner mucha atención en el inventario de esta clasificación, en este tipo de celulares o de referencias que se manejan, ya que estamos hablando en cuanto a ventas del 78%. En cuanto a participación de unidades, vemos que no hay mucha diferencia o no hay una amplitud o un rango muy superior. Vemos solamente un 20% y en cuanto a la categoría sí vemos un 15% de diferencia. En cuanto a ventas, ahí podemos ver el contraste en cuanto a participación de unidades de inventario como a participación de ventas. Esto nos ayuda a determinar lo que les mencionaba o lo que mencionaba ahorita, de fijar nuestra atención en este tipo de referencias de inventario, mantenerlo fijo. Obviamente el segundo también es importante, un tercero también es importante, pero nuestra concentración debe estar en este primero, ¿sí? Estamos hablando del 78, casi 80% de participación en ventas. Este nos va a ayudar a proporcionar, a equilibrar un poco las ventas también. Este último, digamos que podríamos hablar de celulares de gama baja tal vez, dependiendo pues el tipo de
de clasificación que se maneja. Esto es a grosso modo un pequeño análisis sobre este caso de una empresa ficticia. Espero haya quedado totalmente claro y esté dentro del marco que se quiere llegar. Muchas gracias.